Ok. Él es el economista Pedro Palma, es profesor emérito de IESA, es individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, y ahí tienen ustedes exactamente cómo seguir sus trabajos. Si alguien nos puede hablar de algo tan fastidioso como la economía, por lo menos para mí, ¿ok? Porque me costó bastante y eso que me gustaba divertirme haciendo integrales y empecé estudiando en la Escuela de Filosofía, de Física y Matemática, es la economía. No sé ahorrar, no sé hacer nada de eso. Espero que ustedes disfruten esta conversación. Porque el 18 de febrero de 1983, ¿lo recuerdan? Es la famosa fecha del llamado Viernes Negro. ¿Ok? Eh, cuando el Bolívar sufrió una suspensión de venta del dólar estadounidense a causa de las políticas económicas que llevaba el país, etcétera. Pero que él nos explique por qué se llegó al Viernes Negro, qué se solucionó con el Viernes Negro, qué pasó después del Viernes Negro, si todos los problemas que acarrearon caer en el Viernes Negro empezaron a solucionarse a raíz del fuerte golpe que recibieron buena parte de los venezolanos, porque otros hicieron unos negocios extraordinarios comprando dólares antes del Viernes Negro. Ok, vamos a ver qué nos dice. Bienvenido, Pedro Palma. Estamos muy felices y orgullosos de poder escuchar su intervención. Bueno, un millón de gracias, Napoleón. Te agradezco la invitación y saludo a tus televidentes. Mira, Se te salió para la edad, entender lo que aunque no se te sucedió, salió la edad porque no son televidentes. En todo caso, youtubers. bueno, sí, o videntes, videntes. Bueno, adelante. Amigos invisibles, como decía Ajá. Esa Pietri. Está bien, está bien. Mira, para entender lo que sucedió el Viernes Negro, quizás un buen punto de comienzo es lo que sucedió al final del gobierno de Carlos Andrés Pérez, del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Después de un aumento sustancial de los precios del petróleo en el año 74, los precios se estabilizaron e inclusive en el año 78, en el último año del gobierno de Pérez, esos precios bajaron. Pero las importaciones, lo que se compraba en el exterior a lo largo de los 5 años del gobierno de Pérez, fueron en aumento franco, en aumento sustancial. Y eso hizo que ya al final de la administración de Pérez estuviéramos importando mucho más de lo que exportábamos. Y eso significaba un déficit importante de la cuenta corriente, de la balanza de pagos, de la balanza de pagos. Y por lo tanto la gente decía, mira, ese 430, ese tipo de cambio fijo de 430 que entonces existía, eso va a terminar simplemente porque no podemos seguir importando mucho más de lo que exportamos. Perdón, Y por la lo gente tanto, no. Eran ustedes los economistas. La gente no, 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 estábamos feliz. no, no, El no, tabarato dame no, no, dos. no. Sí, claro, estaban felices, pero la gente decía, esto no se va a poder sostener, esta felicidad no se va a poder sostener y viene una devaluación. Y la próxima administración, el que sea elegido en las elecciones de diciembre del 78, va a verse obligado a devaluar. Sin embargo, cuando se eligió a Herrera Campín, y él comenzó su actividad, su gestión en febrero del año 1979, no se devaluó el bolívar. ¿Por qué no se devaluó el bolívar? No se devaluó el bolívar porque en Irán derrocaron al Shah de Irán, el gobierno teocrático del Ayatollah Khomeini radicalizó las cosas, sacó del mercado 4 millones de barriles diarios de un plumazo de un día para otro. Y una situación que existía hasta el año 78 de un exceso de oferta de petróleo en el mercado internacional, que era la razón por la que había bajado los precios del petróleo, pues, la oferta era mayor que la demanda, se revirtió completamente en el año 79 y pasamos de una situación de sobreoferta de petróleo a escasez de petróleo y se dispararon nuevamente los precios del petróleo. Esa fue la segunda crisis energética del año 79 y 80. Y eso se reforzó en el año 80 con la guerra entre Irán e Irak. Y por lo tanto, entonces los precios se dispararon a precios impensables, a niveles impensables. Eso entonces hizo que aquel convencimiento de que venía una devaluación del bolívar desapareciera de la noche a la mañana porque ya se habían solventado los problemas externos del país. Y ahora teníamos dólares otra vez con que importar
y no había necesidad de devaluar. Eso es lo que pensaba todo el mundo. Los economistas sí decíamos, mira, aquí hay un desequilibrio que se ha venido acumulando porque mantenemos un tipo de cambio fijo de 4 bolívares 30 por dólar, pero la inflación interna en Venezuela es mucho mayor que la inflación externa. Y eso se reforzó durante los primeros años de la administración de Luis Herrera, cuando la inflación se montó en 20 y 16% en los primeros años por año, en los primeros años de la administración de Herrera. Y el tipo de cambio continuaba fijo. ¿Qué significa que tú mantengas un tipo de cambio fijo a pesar de tú tener una inflación mucho mayor interna que la externa? ¿Sí? Simplemente significa que tú estás introduciendo un desequilibrio creciente, acumulando un desequilibrio cada vez mayor, cambiario, porque el precio del dólar, que es el tipo de cambio, tú lo mantienes fijo, pero el precio de todas las demás cosas aumenta a razón de un 20%, y por lo tanto esos 4 bolívares 30 compraban en Venezuela cada vez menos en comparación a lo que compraba un dólar afuera. Y eso entonces hacía que todo el mundo se volcara en los dólares a comprar dólares para importar. Ese es el está barato, dame dos. Todo el mundo viajaba, todo el mundo importaba, porque el dólar era artificialmente barato en Venezuela. Pero, sin embargo, a pesar de esa situación, siguieron saliendo capitales porque sucedió otra cosa, otro fenómeno interesantísimo en el año 79, que fue que la Reserva Federal de los Estados Unidos tuvo un nuevo presidente a partir de agosto del año 79, que fue el señor Paul Volcker. Y en los Estados Unidos en ese momento había una inflación bastante alta, 11%, 12%, que para esa economía era una inflación sumamente alta, y eso llevó a Volcker a decir, aquí vamos a implantar una política monetaria tremendamente restrictiva para corregir ese fenómeno inflacionario que está afectando a la economía americana. Y eso hizo que las tasas de interés se montaran también en niveles impensables. El prime rate, que era una tasa que oscilaba en 5 o 6%, se montó en 20%. ¿Y qué es eso de prime time y en qué me afecta? ¿Perdón? ¿Qué es eso Bueno, del prime time y en qué me que afecta? todo el mundo decía, caramba, qué mejor negocio que yo mandar mis capitales, convertir mis bolívares venezolanos o convertir mis marcos alemanes o mis libras esterlinas inglesas o mis pesetas españolas en dólares y mandarlos a los Estados Unidos, donde yo puedo ganar el 20% anual sin riesgo ninguno y sin esfuerzo ninguno y sin hacer absolutamente nada, sino simplemente depositando mi capital allá. Eso entonces forzó a que todas las economías del mundo tuvieran también que seguir haciendo lo mismo que estaba haciendo los Estados Unidos, es decir, implantar unas políticas monetarias tremendamente restrictivas, subir las tasas de interés para evitar que la gente mandara sus capitales hacia los Estados Unidos y hacia el mercado de eurodólares y de esa forma retener los capitales dentro de esas economías. Sin embargo, eso tenía unas consecuencias recesivas. La gente decía, Paul Volcker es el hombre que está condenando a la economía mundial a una recesión. Eso es un desastre, este señor. Y Paul Volcker decía, yo lo siento mucho, mientras la inflación de los Estados Unidos no disminuya, yo mantengo mi política amplia de restrictiva monetaria y seguía atrayendo capital. Y obviamente los capitales venezolanos seguían saliendo hacia los Estados Unidos, porque tú podías comprar dólares, la cantidad que tú quisieras de dólares a 4.30, un precio artificialmente barato. Bueno, eso también Pero se implantó un cambió. control de cambio a raíz de todo eso. No, pues todavía no hemos llegado, todavía no hemos llegado al 10. No, en ese momento había libertad cambiaria total. ¿Ok? En el año 82 sucede otro fenómeno, que es el estallido de una crisis en México muy importante. Porque México, al igual que Venezuela, que era exportador de petróleo, también se estaba endeudando, pedía prestado artificialmente montos en el exterior, tenía un tipo de cambio fijo, tenía una inflación mayor y de pronto los bancos dejan de prestar y se cierra el mercado en el mercado financiero internacional. El peso tiene que ser revaluado, se devalúa en febrero del año 1982 y en agosto de 1982 el ministro de Finanzas de México, que era el señor Silva Herzog, dice que México no puede pagar su deuda externa. Y entonces estalla el problema de la deuda externa, de la famosa década perdida de los 80, donde todos los países que se habían sobreendeudado
los países en vías de desarrollo que se habían sobreendeudado tenían entonces que ir a los bancos a renegociar y reestructurar sus pagos porque los bancos dejaron de prestar y los bancos lo que le decían a estos países, mira, ahora págame la deuda, lo que yo te presté. Y todos estos países decían, no puedo pagarte porque no tengo con qué pagarte. Vamos a ver cómo reestructuramos la deuda. Y eso fue un problema de la deuda externa que no viene al caso de estar analizando en este momento. Eso afectó tremendamente a Venezuela, entre otras cosas, porque los venezolanos dijeran, mira, si México, que es un país exportador de petróleo latinoamericano, igual que nosotros, lo que pasó en México nos va a pasar a nosotros sin duda alguna. Y por lo tanto hay que sacar dólares a borbotones antes de que venga el reventón cambiario que inevitablemente va a venir. Eso hizo que durante todo el año 82 hubiese un reforzamiento de esas salidas masivas de capital. El Banco Central en septiembre trató de obligar a PDVSA a traer unos dólares que tenía depositados en el exterior para fortalecer las reservas internacionales, y la gente lo que interpretó esa acción es el Banco Central no tiene reservas y por lo tanto ahora hay que sacar más dólares antes de que se devalúe el bolívar. Y ya al comienzo de 1983, la cosa se transformó en algo frenético. Las salidas de capitales fueron masivas. El Banco Central vendió 4.000 millones de dólares en las 7 primeras semanas del año, perdió 1.700 millones de dólares en mes y medio. Eso era, bueno, mira, el desbarajuste. Hasta que llegó el 18 de febrero del año 1983, y entonces el gobierno dijo, hasta aquí llegamos. Se suspenden la venta de dólares y a partir del lunes 21 o de los próximos días de la próxima semana se va a establecer un control de cambios, haciendo que ya la gente no pueda comprar los dólares libremente, sino que tenga que pasar por un permiso de una organización llamada Recadi, ¿okay? Que es la que va a autorizar los dólares preferenciales. Dólares que se podían adquirir a 4.30, la misma tasa de cambio anterior, pero solamente restringidas a importaciones esenciales, y a 6 bolívares otras importaciones que también tenían que ser aprobadas por Recadi. Lo que no se podía obtener a 4.30 o 6, se podía obtener en un mercado libre, que era legal, era lícito, pero donde el tipo de cambio se establecía por el libre juego de la oferta y la demanda, y ahí llegó rápidamente el tipo de cambio a 7 y tanto, casi a 8 bolívares por dólar, cuando tan solo unos días atrás estaba a 4.30. Y ese fue, digamos, el inicio de un control de cambio bastante estricto, digamos, que se implantó durante prácticamente el último año del gobierno de Luis Herrera y que fue ratificado por Lucinchi cuando Lucinchi comenzó su administración en 1984 y mantuvo ese control de cambio durante los 5 años de su administración. Ese fue un control de cambio, por lo tanto, que duró 6 años, ¿ok? Y donde entonces se hicieron todo tipo de artimañas para burlar el control de cambios. ¿De qué forma se burlaba el control de cambio? Bueno, mira, había muchas formas. Una, por ejemplo, un importador decía, yo necesito 100 dólares para importar y lo que importo es 40 y los 60 restantes los dejo fuera, ¿ok? Y entonces me dan dólares preferenciales a un precio preferencial aprobado por Recadi y no tengo yo que ir al mercado libre a comprar esos mismos 60, pero a un precio sustancialmente mayor. También existían todo tipo de corruptelas, porque quienes aprobaban los dólares preferenciales en Recadi, bueno, veían un excelente negocio cobrar una prima. ¿Tú quieres dólares a 4.30? Me das un bolívar por cada dólar que te apruebe, ¿verdad? Y entonces te apruebo esos dólares a 4.30. Vamos a formar unas empresas asociadas entre amigos y entonces yo a esas empresas le apruebo la cantidad de dólares a 4.30 que yo quiera o que yo pueda aprobarle. Ese tipo de corruptelas, por lo tanto, florecen en esos controles de cambio, porque los controles de cambio, cuando se imponen, cuando se establecen los controles de cambio, normalmente hay una justificación para implementar un control de cambio. ¿Por qué? Porque hay que parar una hemorragia de reservas internacionales. ¿Y se podía haber hecho otra cosa diferente a ese control de cambio y a esa devaluación? Bueno, sí, de hecho hubo una discusión en el seno del gobierno de Luis Herrera de qué hacer. El búfalo, que es el doctor Leopoldo Díaz Bruzual, que era el presidente del Banco Central en ese momento,
se inclinaba más por una devaluación lineal. Mira, simplemente vamos a encarecer el dólar, a poner el dólar más caro, ¿ok? Devaluamos el bolívar y por lo tanto la gente ya aquel frenesí por comprar dólares baratos a 4.30, pues va a decir, no, no, mira, ahora es mucho más costoso, yo paro de comprar, ¿ok? Y había otro grupo, digamos, liderado por el ministro de Hacienda, que era Arturo Sosa, que decía, no, establezcamos un control de cambio, mantengamos el 4.30 para las importaciones esenciales con la finalidad de que el encarecimiento del dólar no tenga un impacto inflacionario muy alto en el país, sobre todo, digamos, para las importaciones más esenciales y también para el pago de la deuda, tanto pública como privada. Vamos a mantenerla a 4.30 y eso se estableció de esa forma. Bueno, primó la posición de Arturo Sosa y lo que se implantó fue un control de cambio. Esos controles de cambio, cuando se establecen, pueden tener una justificación plena. Mira, aquí hay una hemorragia de reservas internacionales. Tenemos una pérdida masiva de recursos que se están yendo al exterior y eso hay que pararlo, eso hay que frenarlo. Por lo tanto, vamos a establecer un control de cambio que frene esa posibilidad de comprar dólares en forma irrestricta, ¿ok? Y de esa forma frenamos la sangría. Yo siempre pongo un ejemplo muy gráfico. Mira, un individuo llega a una emergencia con una hemorragia en un brazo tremendo porque se ha cortado las venas y tal, y tiene una hemorragia tremenda y bueno, se va a desangrar el hombre. Cuando llega a la emergencia le ponen un torniquete para parar la hemorragia y efectivamente cesa la hemorragia. Bueno, si el médico dijera, bueno, esta es la solución, veremos el torniquete indefinidamente a la persona, bueno, las consecuencias van a ser dramáticas. No, lo que tiene que hacer el médico entonces es poner el torniquete, pero entonces comenzar a trabajar para solventar el problema que generó la hemorragia. ¿Y qué se hizo para solventar solventar ese problema? No, ya va, espérate un segundito. El torniquete es el control de cambio, que para la hemorragia, pero lo que tienen que hacer los gobiernos después que establecen los controles de cambio es actuar decididamente para solventar los problemas que generaron aquella hemorragia y quitar el control de cambio lo antes posible, porque si no lo hacen, lo que hacen entonces es distorsionar las cosas, crear las condiciones para que la corrupción sea desmedida, sea todo, entonces se subyugue al importador privado, porque el importador privado que necesita sus dólares para manejar su empresa, no le dan dólares, pero a los corruptos sí le dan dólares. Ese tipo de distorsiones hay que evitarlas. Y lo que sucedió en el control de cambios que siguió al 18 de febrero de 1983 fue que fue un control de cambios de 6 años, donde floreció la corrupción y florecieron las manipulaciones y se victimizó mucho a la gente. ¿Pero qué pensó Lucinchi que alargó esos 5 años? ¿Por qué para ellos fue bueno? Mira, porque pensaban, era un sistema económico donde el Estado, el gobierno tiene que controlar las cosas, tiene que imponer las cosas, tiene que establecer controles de precios, controles de cambio, controles para que los vagabundos del sector privado no se lleven todo y no hagan desmanes dentro de la economía. Esa era la filosofía que primaba en ese momento y que, bueno, prima hoy en Venezuela más que Y que nunca. los vagabundos de afectos al régimen y alrededor del régimen o adulantes del régimen se lo llevaran ellos. Pero completamente, no solamente que se lo llevaran durante el gobierno de Lucinchi, sino que lo que hemos vivido en Venezuela en los últimos años, con el control de cambios que se estableció Chávez en el año 2003 y que no duró 6 años como el control de cambios de recarga, no, duró 15 años, porque fue desde el año 2003 hasta el año 2018. Y en esos 15 años de ese control de cambio tremendo, impuesto por Chávez y seguido ulteriormente por Maduro en su gobierno, lo que hizo fue, mira, destruir, corromper y subyugar a los venezolanos. Pero el desastre se inició con el primer gobierno de Carlos Andrés. Pero el segundo gobierno de Carlos Andrés, ese que fue destituido, que nadie apoyó, que había cacerolazos casi todas las noches, ¿no? Ese gobierno no, lo que quería no era justamente
Claro, actualizar todo y cambiar todo eso. completamente. ¿Por qué entonces el control de cambios de recae duró solamente 6 años? Porque al inicio de la segunda administración de Carlos Andrés Pérez se levantó ese control de cambios. Se eliminaron los controles de precios, los controles rígidos que existían y se puso a la economía a trabajar, digamos, de acuerdo a las leyes económicas, sin controles, sin restricciones. ¿Ok? Y eso fue entonces, digamos, el inicio de la política de Carlos Andrés Pérez, de la apertura de la política, de la modernización de la actividad económica de Carlos Andrés Pérez. Pero esa nueva orientación política tropezó a los pocos días de estar Carlos Andrés Pérez en el poder con el famoso Caracazo. A las ¿Por tres qué? semanas, llevaba tres A las semanas tres en el poder. semanas, a las 3 semanas, hay gente, digamos, que dice, ¿por qué se produjo el Caracazo? Bueno, porque comenzaron a aumentar el precio de la gasolina y entonces los Que el precio transportistas de la en gasolina no Guarenas, lo aumentó el gobierno. El gobierno lo que hizo fue liberar los precios de todo según el mercado, y quien aumentó el precio de la gasolina, no del pasaje. Lo que hicieron los dueños de autobuses, los autobuseros, fue aumentar el pasaje y ahí se formó el gran bueno, eso es lo que te escándalo. iba a decir, sobre todo en Guarenas y en las zonas adyacentes de Caracas, cuando llegó la gente el 27 de febrero, o sea, terminando el mes, ya en las últimas, con los últimos vestigios del salario, de pronto le dicen, no, no, mira, me tienes que pagar el doble del salario, y la gente empieza bueno, a protestar cómo es esto y a cuenta de que me van a aumentar, me van a duplicar el precio del transporte, no puedo ir a Caracas a trabajar, Ahora, y, yo y, tuve y una surge, discusión con mi amiga Beatrice Rangel hace un momento, ¿no? Que la quiero muchísimo, y le decía, lo que pasa es que las medidas eran muy buenas, no las supieron vender, no tuvieron tiempo en 3 semanas de vender absolutamente nada, no lo hicieron bien, porque además el que estaba encargado de eso, de vender las ideas, había inclusive, lo habían votado del MAS justamente por robarse el dinero de los presos políticos, ¿ok? O sea que no era el mejor, no me acuerdo cómo se llamaba él. ¿Cómo se llama? Y a lo mejor no era el momento de hacer esa medida, sino más adelante, después, que la gente entendiera que lo que nos teníamos que hacer era cambiar el cassette. Ya no podíamos vivir del Estado, sino que teníamos que trabajar y vivir, y el Estado, ¿cómo se llama? Invertir el impuesto de la gente. ¿O estoy equivocado? bueno, mira, no, no, tú has dicho varias cosas importantes. La primera es que recuerda que una de las razones por la que Carlos Andrés Pérez fue elegido en el segundo gobierno fue porque al final del gobierno de Lucinchi mucha gente decía, esto no se va a poder sostener, las reservas internacionales están cayendo, todo está cayendo. Pero Carlos Andrés Pérez fue el artífice de la bonanza petrolera del año 74-77. Y Y vuelve la ese es, gran Venezuela. perdón, y ese va a ser, exactamente, ese va a ser el que nuevamente nos va a mantener la bonanza, nos va a asegurar la bonanza. Ujú. Cuando eligen a Carlos Andrés Pérez y Carlos Andrés Pérez nombra a su ministro, a Miguel Rodríguez, a Moisés Naim, a una serie de personas que estaban plenamente conscientes de cuál era la dimensión del problema que existía. ¿Ok? Porque muchos economistas que seguíamos la economía decían, mira, esto viene un reventón. Y obviamente, ¿qué hay que hacer? Bueno, mira, lo que hay que hacer es desmantelar todo este absurdo, todos estos controles y estas distorsiones y absurdos que existen durante el gobierno de Lucinchi, entre unas cosas, por ejemplo, Lucinchi congeló las tasas de interés en el año 87 y 88 a 10% para los depósitos a plazo y 12 o 12,5% para los préstamos, cuando la inflación estaba en 27. Entonces todo el mundo se volcó sobre los bancos a pedir prestado de dinero. ¿Para qué? Para comprar dólares. Podías obtener financiamiento barato y comprar dólares artificialmente baratos antes de que se devaluara. Y esos fueron factores que todos se sumaron para introducir una serie de desequilibrios profundos que estaban presentes en la economía venezolana al final del gobierno de Lucinchi. No había reservas internacionales,
había una garantía de tipo de cambio de 14.50 para los importadores que hubiesen importado con cartas de crédito. Entonces decía, el Banco Central les garantizaba ese tipo de cambio de 14.50 y les decía, cuando venza la carta de crédito, usted tenga que pagar esas importaciones que está haciendo hoy, yo le garantizo el tipo de cambio de 14.50. Todo el mundo se volcó a importar y el gobierno creía, el gobierno de Carlos Andrés Pérez creía que ahí había más o menos unos 2.500, 2.700 millones de dólares de esa garantía. Y cuando llegó el gobierno de Pérez y se reúnen con su ministra de Hacienda, que era Eglé Iturbe de Blanco, Eglé, que venía del gobierno de Lucinchi, y le dice, no son 2.700, son 6.700 millones de dólares lo que hay comprometido con esas garantías cambiarias. Bueno, la gente dijo, ¿cómo que 6.700 millones de dólares? Pues sí, eso es lo que hay. Entonces ahí fue cuando se hubo que desconocer esas garantías de las cartas de crédito parcialmente e ir a una sinceración de la actividad económica. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que es como tú bien dices, mira, eso fue para mucha gente, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros elegimos a Carlos Andrés Pérez para que la fiesta siguiera. Y de pronto me dicen, no, aquí se va a tener que aumentar la gasolina. Estamos llegando a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y ahora lo que viene es una restricción, apretarse el cinturón, porque aquí lo que viene es una sinceración y atacar una serie de desequilibrios que hay dentro de la economía. Eso lo entendíamos los economistas plenamente. Pero, y esa fue una de las grandes fallas a mi modo de ver de Carlos Andrés Pérez, que de él pensar que él podía manejar esa situación, dada su condición de líder incuestionable, pero sin informar. Y él descuidó la política informativa que era fundamental en ese momento. Él creyó que él era suficiente. Es más, él dijo, estas medidas solamente se pueden aplicar, la podemos aplicar dos personas. Pinochet, porque es un dictador, y yo, porque el pueblo me respalda. Bueno, sí, pero descuidó, por lo tanto, una de las condiciones fundamentales para tú poder introducir un ajuste tan violento y tan traumático dentro de sobre todo una población que no entendía por qué se está haciendo esto y que había votado por Carlos Andrés Pérez para que siguiera la fiesta. Entonces, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? Y eso fue un factor que contribuyó a la explosión del Caracazo. Hay gente, digamos, inclusive pues seguidores de Carlos Andrés Pérez que estaban dentro del gobierno que te dicen, no, mira, ahí había un plan increíble de la oposición y de la extrema izquierda, que eso lo tenían planificado perfectamente y eso fue alimentado por esa extrema izquierda para tumbar al gobierno. Bueno, mira, yo no me voy a meter a discutir uno u otro, pero sin duda alguna, esos desequilibrios tan profundos que existían en la economía al inicio del gobierno de Carlos Andrés Pérez, la gente no los entendía, no se les explicó lo suficiente como para decir por qué se estaban aplicando esos ajustes que eran, mira, irremediables. Okay. Había que aplicar. Y sacaron del partido y del juego a Carlos Andrés Pérez y inclusive lo votaron de su propio partido, porque ni siquiera su partido lo entendió. Claro que no, porque ¿qué pasó después? Porque, mira, lo que sucedió durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez es que la torta era así de grande y el reparto de esa torta entre los partidos políticos con sus adláteres y su clientelismo político era, este pedazo de la torta es mía. Y cuando Carlos Andrés Pérez le dice, no, mira, es que la torta no es de este tamaño, sino de este tamaño. Y lo que hay ahora es que hay que austeridad, y ya ese clientelismo político del pasado no se puede seguir. No, los partidos políticos dijeron, ¿cómo es esto? Entre ellos el partido político del propio Carlos Andrés Pérez, Acción Democrática, dijo, no, bajo ningún respecto, y le retiran completamente el apoyo a Carlos Andrés Pérez hasta que lo tumban en el año 1993, hasta que le montan una operación ficticia de 17 millones de dólares. Imagínate tú, 17 millones de dólares. Bueno, es que ahorita se están robando de miles de millones de dólares. ¿Y por qué ahora no pasa eso? Porque ahora no, tenemos un minuto nada más, lamentablemente. ¿Por qué no pasa eso ahora? Si estamos muchísimo peor que en la época de Lucinchi, que en la época
de Caldera, dos que en la época de Carlos Andrés Pérez. Ajá. Buena pregunta. Y no solamente eso, sino una condición de miseria, una condición de deterioro de la capacidad, de la condición y la calidad de vida de los venezolanos dramática, que llevan a los trabajadores, sobre todo el sector público, a decir, señor, a mí me pagan $6 al mes, $7, $8 al mes. Yo con eso no puedo vivir pero para nada. Bueno, bueno, pero sin embargo, con todo hay esa condición donde el 80% de la población está en condición de pobreza y casi la mitad de ese monto está en condición de pobreza extrema. La gente está pasando trabajo. Más de 7 millones de Ok, pero ¿y venezolanos por qué no han pasa lo salido que... del país Ajá. buscando sobrevivencia. Bueno, la pregunta es interesante. ¿Por qué eso todavía se está manteniendo? Es que lo están llevando a que la gente salga a la calle, ¿no? Totalmente desbordada, a hacer los saqueos y todo ese tipo de cosas. A eso lo están llevando Mire, esto es apasionante. Además se ve que ha sido un extraordinario profesor. Habla hasta para mí, hasta para que yo lo entienda. Yo quisiera que hiciéramos un segundo programa la semana que viene, si es posible, ¿no? ¿Qué se debe hacer en este momento un gobierno que realmente quiera solucionar el problema, quiera bajar la hambruna del pueblo, quiera que el pueblo vuelva a tener futuro? ¿Le parece? ¿Cómo no? Con todo gusto. Napoleón, Bueno, con todo gusto. de verdad, este señor que está aquí, que posiblemente la gente no conoce como conoce a Shakira, por ejemplo, es Pedro Palma, economista, profesor emérito de IESA, individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, y ha sido un lujo tenerlo con nosotros. Un abrazo, Pedro, ¿sí? Gracias, gracias, Napoleón. Hasta luego.